Estamos al aire. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, mis queridos y queridos contertulios, ¿cómo están? Aquí Estamos estamos, aquí Domingo. reunidos nuevamente en un nuevo capítulo de Palabras al Margen. Eso. Bueno, eso. ¿Dónde está el público? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante y sobre un desafío para ustedes. Algunas personas ya han estado comenzando a trabajar en este desafío y lo que les vamos a pedir es que comencemos a configurar maneras de acceder a nuestras propuestas. Para eso tenemos a dos grandes panelistas, conocidos de la casa ya. Con ustedes tenemos a un joven e inteligente Julio Illanes. Hola, buenas ¿Qué tal, tardes. Julio? Hola, Domingo. Hola, Guille. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y Muy tú, bien. Julito? Joven, Y por otro lado inteligente. tenemos a un sabio y experimentado, un señor Guillermo Caro. El barbón. Buena, Guille, Eso, el barbu. ¿cómo estamos? Todo bien, Domingo, Julio. Aquí estamos ya listos para otra. Qué lindo material tenemos preparado para hoy. Material muy lindo y entretenido para nuestros queridos estudiantes. Ya. Esta es una recopilación que hicimos con Guillermo, Domingo, para poder presentarles a lo que vamos a apuntar en esta parte de la clase. Así que, Guille. Bueno, lo que hicimos, nos pusimos a conversar y discutir entre nosotros. De hecho, ya un par de horas ya seleccionamos esta fotografía en torno a lo que son los accesos, a lo que es este espacio de preparación antes de acceder a un espacio. ¿Qué más? ¿Cómo lo podríamos llamar, Domingo, además de espacio de preparación? Fases Un de traspaso, transición, un umbral, un traspaso. umbrales también, umbrales de acceso. En el fondo deberíamos llamarlos como espacios en donde la arquitectura o la configuración espacial interior sale a recoger al visitante. Claro. Por lo tanto, no es ver el acceso como una puerta, como el simple hecho de echar la manilla al costado y abrir la puerta y entrar, sino que es donde la espacialidad interior sale hacia el exterior, te busca y te integra y te comienza a hacer una especie de inmersión y preparación hacia el espacio Claro. que tú has creado. Claro, y eso también funciona a la inversa. Es cuando el exterior ingresa a la casa de alguna manera, entonces cuando tú vas a salir también tienes este espacio de transición. ¿Por qué Claro, fue a que un logra? interior. Claro, Ojo, pero también hay que tener claro que este espacio no solamente te genera un límite, no es como entrar por una puerta hacia una casa, sino es un umbral que puede, digamos, te invita a acceder o a traspasar a una nueva atmósfera, a una nueva situación. En el caso, claro. por ejemplo, la imagen que estamos viendo acá es un marco que no genera un límite, sino genera un traspaso de lo que es el área de la arena hacia lo que es el traspasar el umbral hacia el mar. ¿Ya? No es una puerta, no necesariamente es el ingreso a una casa. ¿Ya? Eso es tenerlo presente. Sí, Ahí Guille. va mucho más allá de algo netamente físico de traspasar un elemento, sino que tiene algo más que ver con la sensación de tú traspasar de un espacio, de un lugar a otro. Por eso Exacto. Julio dijo muy bien lo del marco, o sea, aquí estamos pasando solamente un marco, pero fíjense que al otro lado del marco está la sombra del marco. Hay un espacio, hay un límite visual, ¿se fijan? Entonces también hay una sensación de traspasar de un lugar a otro, siendo que esto es solamente un objeto insertado dentro de un espacio infinito casi. Por lo tanto, los umbrales de acceso hay que verlos como desde ese punto de vista, no algo físico, no algo que estrictamente te hace pasar de un lugar a otro. No es una barrera, Claro. no es un orificio en una barrera. De alguna manera estás hablando que los umbrales, los accesos, si bien hay unos elementos que los componen, que son físicos, en realidad es un tema simbólico, es un signo que marca una transición, es un signo que marca y que te invita, como decía, que te sugiere algo, que busca capturarte. No hay que olvidar nunca que en temas de configuración espacial, en configuraciones arquitectónicas, solamente son tales cuando se habitan.
O sea, si esto en este caso es una foto, y vamos a seguir hablando de fotos, pero no es arquitectura la foto. Estamos analizando lo que se ve. Lo que realmente es arquitectura es cuando esto se habita, cuando se recorre, cuando hay tiempo y transcurren las personas en ese lugar. Entonces hay que saber, tener claro en la cabeza que lo que estamos viendo son símbolos de un suceso o un hecho humano que es el habitar. Y es ahí donde estas configuraciones hay que tomarlas en cuenta. Exactamente. Podemos avanzar ya con la presentación. Oye, Tuvimos una buena introducción, yo creo. ¿puedo hacer una consulta antes de? Porque me llamó mucho la atención y creo y comparto plenamente con lo que dice Guille, es parte del habitar. Pero, ¿cuál sería el rol que cumple este traspaso dentro del habitar del humano? Porque sabemos que el habitar, nosotros podemos habitar de diversas formas. Esto lo hemos visto durante todo el transcurso de lo que lleva los ejercicios. Pero también estamos trabajando ahora con una componente clara, que es cómo accedemos. ¿Cuál es el rol del acceso en nuestro habitar? Eso es lo que debiésemos también trabajar. Y no solamente una circulación o un cambio de un interior a un exterior, sino que esto nos invita a algo más. Esto nos puede dar, un acceso te puede decir, te puede invitar, si es que es un buen acceso, o te puede decir, por aquí no pases, a pesar de que se entienda como tal. ¿Y cómo podemos conformar un buen acceso para un hábitat claro, un hábitat determinado? Eso también Yo creo deberíamos ver. Trabajo de que escala, trabajo de para textura. conformar un buen acceso, lo más importante es que se muestre. Las configuraciones espaciales, la arquitectura y el diseño no esconde nada, lo muestra absolutamente todo. Se tiene que mostrar, porque recuerden que lo más importante es que las personas que van a usar nuestros espacios entiendan cómo usarlo y cómo vivirlo y cómo recorrerlos por medio de la intuición. La intuición en estas disciplinas es sumamente importante, tanto arquitectura como diseño, porque por Exacto. la intuición nosotros podemos decir, ¿cierto?, dónde tengo que entrar, dónde tengo que subir la escalera, dónde puedo salir a fumarme un cigarro, a tomar aire, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un proyecto, nunca pensemos que vamos a tener a alguien, algún recepcionista diciendo, oiga, vaya para allá, vaya para allá, para allá. No, es la arquitectura y los espacios interiores los que se tienen que mostrar siempre. Por lo tanto, por eso nosotros estamos hablando de que es tan importante un acceso, porque el acceso obviamente puede estar en cualquier cara de nuestro proyecto, cualquier cara. Pero ¿cuál es la cara más importante, cierto? ¿Y cuál es por la cara que yo voy a acceder? ¿Cómo me voy a comenzar a tener esta inmersión y cómo voy a comenzar a tener esta transición, parte por parte, para hacer este cambio del exterior al interior, ¿cierto? Para que no sea un cambio brusco, ¿cierto? Hay como varias cosas que vamos a estar revisando también en estas imágenes. Y una cosa que nos decían los profesores, pues yo creo que con esto podemos seguir avanzando, es que eran, los griegos tenían mucho trabajo de lo que eran los accesos, los atrios, y en el fondo era porque estaban preparándote para que el que viene del espacio mundano pasara al espacio sacro. Las universidades, las buenas facultades, siguen haciendo lo mismo en el sentido de que deja el espacio urbano mundano normal y pasa al espacio sacro del saber, o los palacios de justicia, el lugar sacro de las leyes, etc. Entonces, de algún modo, siempre esta pretensión del diseño de la arquitectura de querer elevar a la máxima expresión los actos humanos. Entonces, y generar estos espacios de preparación para preparar como el ambiente adecuado a, por ejemplo, en las iglesias, o quizás me estoy acordando también del acceso de la ciudad prohibida en China, que en el fondo eran estas transiciones tan alargadas que te permitían prepararte para entrar en contacto con algo divino superior. Ya, sigamos avanzando, Julio, con la presentación. Perfecto. Perfecto. Aquí este acceso a nosotros nos encantó. De hecho, uno de los descubrimientos que hicimos hoy día buscando y viendo espacios de acceso, espacios de transición, también les podríamos llamar. Lo bonito de esto es que el acceso se marca simplemente con dos geometrías, dos volúmenes que salen a buscarte, y simplemente el acceso no es un elemento que te corta el espacio interior-exterior, sino que te muestra qué hay detrás de esta casa. Puede ser una casa, puede ser cualquier edificio, pero te muestra qué hay detrás. Por lo tanto, tienes una vista completa, ¿cierto? Un panorama completo hacia lo que
estaría por el otro lado de la casa. Y tal vez lo que yo creo lógico es que los accesos estarán por los costados. Pero siempre se está mostrando y la misma geometría la que sale a buscarte. Claro. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Que funciona como un signo, se proyecta y a la vez te invita y te dice, mira, aquí atrás está pasando algo, ven a descubrirlo. Claro, y es simple y elegante el gesto, muy, muy lindo. Buenas proporciones, fíjense el alto, el ancho, ¿ya? Aquí ni una medida está al azar. Y también es importante mencionar, no sé si le va a decir Julio, pero no hay una puerta. No hay una puerta. Sí. Exactamente. En las configuraciones espaciales que estamos trabajando, no está permitido hacer puertas como acceso. Desde ya lo decimos. Quien hace una puerta va a tener 0 puntos en ese ítem. Sí. Pues no sé si sigamos avanzando. Espérate, algo dijo. Julio. Claro, como que no se ve mucho en esta imagen, pero quizás ya lo mencionaron, pero son 3 volúmenes que se pueden ver que configuran en conjunto un umbral, pero si no nos viera de otra perspectiva nos daríamos cuenta que, que esto no se toca del todo. Hay una distancia. Eso también, visual, el acceso también es un tema visual. También es un tema que vamos a seguir viendo más adelante. Esto es hermoso. Esto en el fondo, esto es un espacio de transición interior antes de acceder, ¿cierto?, al proyecto. Pero aquí lo bonito es que el acceso se muestra simplemente por un tajo vertical, sumamente limpio y expresivo. O sea, si esto fuera un muro completo por fuera, yo veo este tajo inmediatamente, la configuración espacial me dice, mira, por aquí entra, ¿cierto? Entonces la misma, son los mismos elementos volumétricos los que me dicen cómo tengo que acceder a este lugar. A mí me parece esto, no sé qué le parece a ustedes, chiquillos, pero sumamente elegante, preciso y de una simpleza única. Muy lindo. Es notable cómo juega con la idea del espacio intermedio, a la vez un patio interior, me hace pensar en una especie de foyer a la salida de una sala de teatro. Entonces creo que te permite eso de entrar, traspasar y ya estás en otro lado y te permite prepararte para ingresar a la obra, que no sabemos qué es un misterio, pero que sabemos que estamos ya aquí listos y dispuestos para poder acceder y que este rasgo nos marcó el cómo llegar a él. Otro tema es que aquí se puede ver claramente un elemento macizo que te genera una especie de lámina que también está relacionado a cómo se genera este acceso por la cercanía de estos dos elementos que no se tocan y por una altura. Entonces hay un trabajo de escala súper importante, porque quizás si estos dos elementos estuvieran mucho más distantes, este acceso no se vería materializado como tal. Claro. Podríamos ver dos elementos que son independientes. Entonces, el tema de las proporciones, que es como un poco lo que tomábamos en la imagen anterior y la primera, el tema de la proporción entre estos elementos va a ser un rol clave para que estos elementos se logren constituir como un acceso. ¿Cuánto es la altura que tiene que tener? ¿Cuál es el espesor? Si es que necesita un espesor. ¿Y cuál es la proximidad que tienen que tener estos dos elementos para que generen ese traspaso? Para que te inviten a algo. Perfecto. Sí. Las proporciones, bien acertado de Julio. Y las intenciones, que eso es lo que vamos a ver en todo esto, están todos intencionados. Por ejemplo, aquí. Este es de una casa que está en Argentina. Nosotros no les quisimos poner nombre de proyecto porque queremos que nos centremos en el acceso. Pero esto es una casa completa de ladrillo, un ladrillo fiscal bien rústico. Y lo bonito que pasa es que este muro que nosotros estamos viendo que está perforado, es un muro que nace desde el interior de la casa, desde el interior de los espacios principales y sale completamente este muro completamente hacia afuera, sale a recoger. Y ustedes pueden ver que en el exterior, ¿cierto? Estas perforaciones ya no están, se cambian por un ladrillo que está en el otro sentido. Por lo tanto, arrojamos una sombra cuando traspasamos este pequeño umbral a este espacio que está aquí con estas especies de banca hechas de ladrillo. Inmediatamente ese muro cambia y pasa a tener perforaciones. Por lo tanto, el tratamiento de este elemento no es igual desde el exterior hasta el interior, sino que va mutando. Y después, cuando este muro continúa hacia el interior de la casa, toma también otra textura. Por lo tanto, podemos entender de que la textura del elemento no tiene que ser necesariamente la misma, sino que puede ir mutando a medida que vamos accediendo al lugar.
A mí este espacio, Guille, no sé a ustedes, chiquillos, Julio, para mí es increíble. A mí lo que encuentro... Perdón, Dale Julio, no. En cuanto al tema de lo que hice el domingo, lo encuentro súper claro, porque, ojo que normalmente cuando hemos visto los modelos en cursos anteriores, intentan mezclar muchas cosas con muchos materiales. Me voy a ir un poco para esos modelos que cuando intentan mezclar madera, cartón, mica, una cantidad de cosas para poder intentar generar una espacialidad o una propuesta. Vean que la cosa también puede ser mucho más simple. Aquí siempre se ve lo que dice el domingo, este elemento, este ladrillo, esta silla cosida, que va adaptándose como material en sus módulos para generar distintas texturas. Entonces, con un mismo elemento podemos generar un montón de texturas, un montón de atmósfera, un montón de efectos de iluminación para enmarcar este acceso. Entonces, intentemos indagar siempre, o como una propuesta primera, siempre con el material primordial de lo que va a ser una propuesta. No sé si fue claro o no, pero o Domingo o Guille. Sí. Y otra cosa que yo quería mencionar que es interesante, cómo el muro interior se proyecta hacia el exterior hasta recogerte y marcando el acceso como tal. O sea, muchas veces nos quedamos pegados ensimismados en este proyecto, en estas paredes y en estos elementos horizontales o que conforman mi espacialidad, pero hay que considerar también los espesores, que los podemos proyectar, los podemos tirar hacia afuera, podemos tirar cosas hacia adentro, podemos desplazar también y empiezan a generar y aparecer riquezas de repente no exploradas en el proyecto. Miramos lo siguiente, porque hablando de desplazamiento, aquí este es el maestro del desplazamiento. Este fue otro descubrimiento que tuvimos hoy día con los chiquillos. Aires Mateus, por si quieren ahí googlear. Hermoso, hermoso, porque aquí está en el fondo la configuración volumétrica de este proyecto y simplemente desplaza este elemento y aparece el acceso. Y el desplazamiento, fíjense que calza exactamente con esa entrada de luz superior que algo estará marcando, tal vez las circulaciones verticales, por ejemplo, no sé, podemos imaginar muchas cosas, pero ese desplazamiento, esa volumetría que sale y se mueve hacia el costado, arma el acceso y yo creo que fue un acierto en este proyecto. Y aquí me cuelga un poco de lo que tú hablabas de la intuición, que si bien es cierto que la gente o las personas, el habitante que entra o va a recorrer un espacio que nosotros propusimos, lo va a hacer a través de la intuición y no a través de los símbolos o de los stickers o la señalética, pero también nosotros como diseñadores tenemos que ir proponiendo esas señales que van dando pistas. Por ejemplo, acá el hecho de que se vea este árbol te da la pista de que atrás hay un patio, de que algo está pasando. Este rasgo de luz que te permite ver en realidad en penumbras, mientras aquí este otro rasgo de luz te permite iluminar. Seguramente si uno va caminando, va a ver aquí debajo algo iluminado que sabe que algo está pasando y te va a permitir llegar. Entonces, es como nosotros jugamos con las leyes naturales de alguna manera para que las personas puedan identificar lo que estamos proponiendo sin estar buscando que alguien lo descifre, sin ser críptico de algún modo. Bueno, eso. Voy a la siguiente. La siguiente. Aquí, Julio, a ver. Aquí mira, un tema interesante que se ve en este modelo, en este proyecto, es que un acceso no necesariamente se tiene que conformar, cuando estamos hablando de un edificio como tal, reconocible, con una puerta, un muro, sino esto también puede ser parte de la circulación como tal, o de los volúmenes que respondan al interior de los otros recintos de este proyecto. Estos de acá son recorridos internos, pero esto se desloca de la volumetría general de este cuerpo y te logra marcar un exterior, un espacio de transición. Te logra generar esa especie de invitación de ese atrio y te enmarca desde una cierta lejanía donde uno debe acceder. Claro. No sé si Álvaro quiere agregar algo, porque aquí también... No, es que lo dijiste súper claro, que es la misma configuración de las volumetrías las que salen. Esas son las circulaciones, ¿o no? Sí, estas son las circulaciones. Ojo, hay un tema súper interesante que es cuando hablamos de las lejanías. Permiso, me voy a devolver acá. En esta imagen, para hablar sobre eso, nosotros podemos apreciar que hay un cierto elemento puerta, ¿verdad? Pero uno cuando está a cierta distancia, quizás pudimos haber acompañado esto con una
otro tipo de imágenes, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos elementos que uno no distingue a una cierta X distancia. Y lo primero que vemos son estos elementos que producen sombra o un contraste entre lo que es el cuerpo luminoso y el cuerpo de sombra. Algo mismo pasa en esta situación acá. Nosotros vamos a ver todo este elemento, vamos a ver un contraste entre lo que se generan estos espacios iluminados que reflejan en el hormigón armado y estos espacios de sombra que te van generando esos elementos que te dan un ritmo, te arman una volumetría a pesar de que no hay una como tal bien identificada. O sea, bien identificada. Y además que te arman zonas de estar y zonas de circulaciones. Eso mismo, te hace un espacio de articulación, te hace un espacio de transición. Exacto. Bonito ejemplo estamos viendo ahora. Aquí Guille nos compartió esta fotografía. Este sigue siendo el don Álvaro Sisa, ¿eh? Sí. Sí, aquí lo que tenemos un poco, nos distanciamos quizás un poco del acceso y retomamos lo que hablábamos de los espacios intermedios, de los atrios, de estos espacios de preparación o estos espacios de que comparten parte del interior y comparten parte del exterior y que te invitan de algún modo y te preparan para incorporarte al edificio, a su interior. Y las galerías, los pasillos, los patios interiores son muy buenos en ese sentido para desarrollar esta espacialidad y estas, no sé qué se llaman, intermediaciones o estos diálogos, esta tensión entre el interior y el exterior que venimos trabajando y que leímos que en el texto de Atmósfera de Peter Sumter y que en el fondo en la buena arquitectura siempre está presente. Oye, me encanta cómo está en la imagen de la derecha, cómo está hecho este corte entre estos espacios. Hay un tema siempre que tenemos en la arquitectura y el diseño, que es cómo se unen las cosas, cómo se juntan las cosas, cómo lo hacemos. Porque muchas veces las uniones por tope no nos funcionan, las uniones por desplazamiento tampoco, las uniones de esta manera tampoco. Pero aquí se ve que las uniones de los elementos es tan sutil, tan fina, que pareciera que no sé, como que hubieran cortado el espacio, como casi Sí. con un cuchillo y lo hubieran unido con otro. Es tan sutil, y aquí siempre tratamos de mostrarles también arquitectura y diseño elegante, o sea, del que podamos mirar y podamos decir, oye, qué bien compuesto está esto. Domingo, disculpa que te interrumpa, pero no sé si estarán de acuerdo los estudiantes con esto, pero es claro, con un gesto súper sutil, te marcan dos espacios completamente distintos. O sea, te marcan una atmósfera a pesar de que estén ligados, uno pueda traspasarlo acá. Hay un interior claro acá, en penumbra, y hay un exterior bien iluminado, con un juego que es casi similar y tan sutil, pero que te genera un resultado muy, muy claro. O sea, a veces con pocas cosas, con pocas herramientas y bien pensadas, se pueden generar espacios de esta forma. Por lo que pasa acá Súper bien también. dicho. Vemos un Atmósferas elemento completamente distintas. limpio. Es claro, te genera dos atmósferas completamente distintas. Eso. Sí. Sí, y después podemos explorar a qué nos referimos cuando decimos elegantes, porque no quiere decir que sean proyectos caros, que tengan materiales caros, sino es es la manera en que se utilizan, en la manera que se presentan, y seguramente tiene algo que ver en esta relación de volúmenes, estas composiciones proporcionadas que en el cuidado del material y de iluminación que te permiten generar una idea de elegancia sin querer decir esto que es más costoso o no. Exactamente. Aquí este es un ejemplo que deberían tener muy presente en la presentación, porque aquí vemos que la misma configuración espacial, que la misma volumetría, desde el interior es la que sale completamente, pero no sale un murito, sino que sale de manera robusta, una masa, a buscarte y hacerte esta inmersión hacia adentro del proyecto. Por lo tanto, acá carecemos de puertas, sino que esta misma masa la que sale hacia afuera y la que luego retorna para que tú entres directamente al proyecto. Y acá es lo mismo que decía Guillo, o sea, sumamente elegante, porque fíjense que esta línea, la altura, está marcando una cierta altura, y sería la experiencia de estar ahí sería completamente distinto a que si esta línea no estuviera, este pequeño sombreado, porque aquí vemos que el volumen se desplaza un poquito, tal vez unos 3 centímetros hacia afuera. Esa pequeña línea tal vez nos está dando un cierto parámetro, una cierta altura, por la que nosotros, una altura más humana. Y si esa línea no estuviera, tal vez estas volumetrías tan potentes, tan robustas, ¿cierto? Serían muy pesadas, ¿cierto? Visualmente para la persona que va a entrar a este lugar.
Y además No sé ustedes qué que opinan. esa línea horizontal también te marca que hay algo que continúa hacia adentro y que seguramente podríamos apostar que eso en las noches tiene una línea de LED y que se ilumina y sigue apareciendo esa línea Claro, dibujada. totalmente. Oye, otra cosa interesante que nos proporciona esta línea, y también para tenerlo como claro en relación a lo otro dicho anteriormente, te genera una escala. Esto nos permite escalar un cierto elemento que podríamos variar en ello, y estos elementos volumétricos acá a mí me recuerdan un poco al modulor. Es una especie de como de marcar distintas alturas para que de alguna forma este elemento responda a una condición de humana. No es, Claro. no es como solamente una masa como tal, sino también cumple distintas funciones en el espacio. Nos permite escalar, nos permite tensionar, nos permite, como dice el Guille, generar una continuidad que nos permita decir, o nos invita a decir, qué pasa al interior. Ahí hay algo que sucede. Y también que Sí. nos marca una cierta altura. Yo apostaría que aquí está la altura de una persona, como podría ser. Ahora me estoy equivocando. Y otra cosa súper interesante, este elemento masa, que varios de los compañeros suyos han estado incorporando, es estos elementos de textura, que si bien tenemos un elemento que responde hacia una cierta dirección, tenemos otro que lo contrapone, que genera una verticalidad. Entonces, ¿cómo podemos manipular la horizontalidad y la verticalidad y la proximidad de ciertos elementos macizos para que esto pueda construir realmente un buen acceso? Esos también son elementos que tienen que estar presentes dentro de las propuestas volumétricas en sus modelos. Me Tener quedo, Julio, presente. con lo que dijiste, que aquí obviamente la altura y esta masa y todo este proyecto, toda la configuración de este proyecto está hecho en base al acto humano que hay dentro. Por algo esas alturas tienen esas dimensiones, por algo el acceso tiene ese ancho también. Es el acto humano el que está presente en la configuración de esta volumetría. Sigamos, sigamos adelante. Esto es súper bonito, esto lo podríamos llamar tal vez como un espacio de transición también. En el fondo también, acá tenemos un umbral que no es puerta específicamente, y fíjense que estas pieles, estas especies de cortina están también dejando entrever qué es lo que está pasando en el espacio. Pero fíjense que en el umbral apunta justamente al pasillo, al pasillo, a la circulación principal que me deriva al resto de los espacios. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa? Que que la arquitectura, el diseño, el espacio interior se está mostrando completamente. Entonces yo sé que hacia un lado ocurren unas cosas y hacia un lado ocurren otro tipo de cosas, ¿cierto? Trabajamos con la intuición y todo esto es mirándolo desde fuera. Por lo tanto, trabajemos mucho con la intuición, que el diseño se muestren las cosas, no las escondan. Claro, yo entiendo que de repente cuando hablamos de los grados de intimidad puede ser que algunos no se vean como en la fotografía anterior, pero en otros, que son elementos más bien colectivos, como esta tiene una pinta de ser una sala de exposición, te está diciendo que el que está pasando, sí, aquí hay algo más, por favor. Entonces en el fondo tiene ese gesto de invitación a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, entendiendo el acto que sucede. O sea, ellos quieren que se vea lo que está adentro, vamos, mostrémoslo, sugirámoslo, pero no caigamos de repente en el poner el gran ventanal en que todo se vea, sino jugamos Claro, y rediseñamos la mirada. exactamente. La luz que está al otro lado tiene un nivel de importancia importante también. Nos marca geometrías también, nos dice cosas, las tonalidades. Súper bueno lo que dijiste, Guille, no caer en el típico ventanal que muestra absolutamente todo. O el ventanal empavonado que deja entrar un poco de luz. No. Estos son otros elementos. Fíjense una cortina y esto se puede reemplazar tal vez por planchas de cobre perforadas, no sé. Hay un montón de materiales también. Esto también hace un poco a lo que vimos con la albañilería en una parte de fotografías anteriores. Con el Claro. aparejo de los ladrillos podemos generar distintas maneras de permear la iluminación y la vista. Pasamos a la siguiente nomás. Ah, no, Julio, iba a decir algo. No, vamos a pasar a la siguiente, quizás lo veamos más adelante. Aquí, Julio. Aquí, mira, aquí pasamos de un elemento sumamente sutil que nos muestra cierta transparencia, ese grado de intimidad o de percepción de que algo está pasando hacia el otro lado, y aquí ya pasamos a una escala completamente distinta. O sea, Sí. aquí podemos ver que el acceso o la transición o este elemento que va a enmarcar un traspaso entre cierta espacialidad y, valga la redundancia, y otra, o una atmósfera, puede tener distintos niveles de intensidad. Puede ser algo de muy sutil
o puede ser algo casi monumental, casi brutalista o con una masa bastante pregnante. Aquí podemos ver una imagen de claramente que te muestra eso. Hay un elemento que se erige, que se levanta, que se proyecta, cubre todo esto. Miren que aquí casi la escala humana casi desaparece y se proyecta en el piso. Entonces, eh, básicamente el acceso no necesariamente tiene que ser algo que esté completamente a una cierta escala determinada, pero sí tiene que estar bien justificada. ¿Por qué vamos a hacer un acceso de esta magnitud? ¿O por qué en el otro tiene que ser un acceso más sutil? ¿Cuándo tenemos que usar una materialidad que sea mucho más opaca y pesada? ¿Y cuándo tenemos que usar una materialidad que sea mucho más translúcida, que sea más permeable, más porosa? Son ciertas cosas que tendremos que ir viendo adelante, pero no se queden solamente con que esto tiene que responder a ciertas condiciones, sino que también está dependiendo cómo nosotros vamos a manipular ciertos parámetros materiales, de textura, de peso, pueden llegar a configurar espacios como estos. No sé si que tienen algo más que decir con respecto a esta imagen, No, Guille, Está todo Domingo. dicho. yo creo que Está lo que todo dicho, único, hermoso. recalcar el tema de la justificación. O sea, el acto en algún minuto va a exigir y solicitar elementos de ciertas dimensiones, ciertos espesores, y otros simplemente va a exigir la ausencia de esa decisión por ser tan mínimo, tan austero, en que las decisiones pasan, como un poco lo que vimos en la primera imagen, que pasan a ser solamente un signo en el paisaje, como hemos visto en Oye, proyectos como el proyecto de título de Talca, que es súper bonito, que es un parador y que no es otra cosa que un símbolo en el paisaje para marcar una vista, y sería. oye, y disculpa que te interrumpa, Guille, pero hay algo súper bonito que pasa en este proyecto y va más allá del proyecto en sí, sino tiene que ver con una temporalidad. Aquí no hay luces artificiales, aquí hay una luz que se proyecta y choca hacia una masa y te genera una proyección de la iluminación. ¿A qué quiero ir con esto? Que esto es un espacio exterior, claramente, y aquí hay un espacio exterior. Pero pueden ver que a pesar de eso hay dos situaciones muy distintas. Aquí hay un espacio completamente iluminado y aquí hay un espacio que este volumen, por eso hay que tomar bien las decisiones de lo que se va a hacer, genera una sombra acá. Y eso nos cambia la habitabilidad. Aquí a cierta hora las personas cuando se quieran resguardar o quieran o tener ciertas condiciones eh, de, de temperatura más adecuada o no, vamos a elegir hacia qué lado vamos a dirigir. Y por otra parte, veamos el contexto que hay acá. Cómo este umbral, este volumen, esta masa, nos permite separar dos condiciones completamente distintas. Gracias a su magnitud, quizás, gracias a su peso o en dónde estamos parados viéndolo. De hecho, esto refuerza lo que hablamos hace un poquito, o sea, hacia un lado está el paisaje, Uh -huh. con la cordillera o los montes que tienen, y hacia el otro lado está la universidad. De algún modo, de nuevo, en la separación o este umbral genera un umbral entre lo mundano, lo natural, y el lugar del saber, que es una universidad, no me acuerdo si es la UNAM o no sé cuál era. Buenísimo. Siguiente. Guille, aquí, ¿a ti te gustó mucho este Sí, proyecto? y yo lo encuentro es como medio paradójico, porque pareciera que es una maqueta. Cuesta imaginarse que esto sea un elemento vivo y es una casa de reposo y tiene un interesante juego de volúmenes que se asoman, volúmenes que se retraen. Y fue como, cuando lo descubrí en la universidad fue como de, un profesor me dice, viejo, olvídate de las puertas, los accesos son otra cosa. Y me hace estudiar este proyecto Aires Mateus. Y es súper interesante empezar a ver y descubrir de nuevo quizás dónde está el acceso, dónde están las ventanas, pero uno no ve puertas y ventanas como tal, excepto lugares que ya no se pueden evitar, sino que son volúmenes que salen y entran, y entre medio, donde hay que poner un límite porque hay que protegerse de la inclemencia del clima, ahí aparece la hoja, ya sea de vidrio, de madera de la puerta o de la ventana, pero son como situaciones casi como caricaturesca o situaciones como anecdóticas versus estos elementos que sobresalen y otros que se retraen. Encuentro genial en ese sentido. Aquí el acceso está al lado izquierdo, si Sí. pueden ver eso, por ahí, exactamente. No es donde están paradas las personas, sino que es por ahí. Por lo tanto, fíjense que de todas las volumetrías que hay,
justamente la que tiene un tratamiento distinto, tiene una profundidad distinta, una luz distinta, es el espacio donde se accede. Claro. Justamente donde se quiebra el volumen también. Es bonito eso que que trabaja con un ritmo. Entonces, esto si nosotros lo pudiéramos descomponer, podríamos buscar cuál es su medida áurica o cuál es su módulo para ver cómo poder configurar este acceso que responde a toda esta magnitud. Y uno, a pesar de que este elemento acceso se llega a confundir quizá por otro, hay ciertas condiciones, como dijo Domingo, que dicen o que nos llaman a que este elemento es el elemento donde nosotros tenemos que acceder, ya sea por su espesor, o por su crujía, o por estos elementos que están que lo distingue de los demás. Claro. Siempre hay un elemento, a pesar de que pueda verse como semejante, siempre hay algo que nos dice cuál es el elemento acceso. Claro, y lo que tú dijiste de los ritmos, porque esto perfectamente podrían haber sido todos los volúmenes y todos los vanos de la misma medida, y sin embargo los va quebrando, tiene ángulos, y puedes ver en las fotografías cómo se van desplazando en distintas medidas. Entonces, y que en el fondo todo es distinto, o sea, como que no hay un detalle igual. ¿Mm? No es antojadizo. Claro, no sé, yo me faltaría habitar este edificio, pero en este sentido interesante que podría haber sido siempre solo una retícula regular 3x3 y se acabó. Pero sin embargo lo interviene, lo descompone y después lo vuelve a componer generando ritmos, tensiones, generando vanos, generando quiebres, y como dijo Domingo, donde se quiebra el volumen y está el horizontal con el perpendicular, aparece el acceso, de algún modo donde se encuentran los dos volúmenes. Y eso, además de está súper bien pensado, llega a ser estéticamente bello, y es un proyecto pensado que te habla de cosas y que, no sé cómo decirlo, que en el fondo podemos caer en la subjetividad de decir si es bello o no es bello, pero sí podemos decir que objetivamente que es muy interesante y está súper bien compuesto, y que es súper interesante cómo descompone los vanos para que desaparezcan las hojas, puertas y ventanas. Claro, sí, aquí está. Bien. Digamos, la casa Farnsworth. La casa Farnsworth de Don Mies van der Rohe, que esta tiene mucho que ver con lo que hablamos de recién y con lo que hablamos antes de el proyecto emula, saca mucho de los templos griegos, y genera, de algún modo, no es una casa como tal, sino era una casa de descanso donde se junta. Hoy día lo llamaríamos un quincho donde se van a hacer eventos, carretes, y aquí se juntan a jugar a las cartas con su amiga la señora, y hace esta terraza, que en el fondo, ¿qué es lo que hace esta terraza? Que perfectamente podríamos decir que el volumen principal es este prisma, pero cuando uno llega acá y tiene esta terraza que es un espacio de preparación, le permite ver en toda su dimensión el elemento construido, y después tiene una segunda terraza que está cubierta con una placa horizontal. O sea, en el fondo tenemos un espacio de preparación, después tenemos un atrio que vendría siendo el hall de acceso que comparte, que no está ni afuera ni dentro de la casa o de este pabellón habitable, y que no debería estar con cortinas, pero bueno, ese es otro tema, y que te permite después ingresar. En el fondo, un elemento tan simple tiene dos elementos de preparación antes para llegar a su interior. Lo bonito de esto es que esos elementos de preparación también te permiten visualizar el paisaje. Claro. O sea, que hay una conexión directa con el paisaje, que el entorno que hay, se abre directamente. Estamos viendo el paisaje desde otro punto de vista. Y aunque puede parecer poca esa diferencia en la fotografía, cuando tú estás ahí y tienes esa diferencia por sobre el paisaje, es completamente distinta la experiencia. Por eso también el tema de los abalconamientos. Ahora por lo que supe que esta casa se levanta mucho, tal vez tiene como diferentes plataformas, por un tema de la lluvia también. Porque creo que esta es como zona de inundación, según había... Se supone, claro, que cuando se construyó según la medida de la inundación más alta histórica, pero pudo haber sido simplemente una escalera, pudo haber sido muchas cosas, y sin embargo tiene este guiño a la arquitectura clásica griega de generando estos espacios o estos distanciamientos donde tú lo puedes ver a lo lejos, puedes verlo en un estado intermedio,
o puede ver, como dices tú, en esta terraza donde puedes dominar el paisaje, los árboles, la laguna que tiene cerca, etcétera. Entonces, que más allá de la forma simple o elaborada que tenga la arquitectura, o estéticamente bella, importante es qué es lo que genera, cómo con los elementos empieza a generar cosas y que sucedan cosas. Ahora, una cosa que se puede ver en relación a las estrategias quizás, en respecto a otros referentes que hemos visto, es cómo disponemos ciertos elementos, y voy a hablar de los elementos y saliéndome un poco de este proyecto, es como estos elementos que son horizontales versus los anteriores que hemos visto que son, ya pueden ser elementos laminares, elementos verticales, elementos que se vayan cruzando, que vayan generando aparejos, hemos visto elementos que son permeables, y en este caso vemos distintas plataformas, o no sé si llamarlo plataformas, elementos horizontales, que van componiéndose a distinta altura y que van marcando, como dijo Guillermo, distintas instancias. Entonces tenemos el paisaje en donde nos insertamos, como tal, un segundo elemento que se levanta y genera un espacio de transición, un tercer elemento, y todo eso te va generando a distintos niveles para armar este recorrido, esta transición, antes de ingresar hacia un interior. Y tenemos Claro. un cuarto elemento que nos cobija, que nos genera un espacio que nos guarda de las condiciones externas, a pesar de que está abierto todo esto. Entonces, dependiendo cómo nosotros vamos a ir colocando estos elementos, ya sean masas, láminas, pliegue, vamos a ir generando distintas instancias, distintas atmósferas y distintos actos humanos, cómo resguardamos el acto humano y distintas maneras de generar transiciones. O sea, Exacto. no solamente hay una manera de abordar estos ejercicios, estos proyectos, estos modelos, sino que nosotros mismos tenemos que darle una intención. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos que circulen acá? ¿Cómo queremos que accedan? Exacto. Sigamos revisando ya. Claro, aquí viéndolo un poco de manera rápida, aquí podemos ver un pliegue, como cierto, un elemento que va recubriendo todo este proyecto, también genera un acceso, también se pliega, se proyecta, te marca una altura, te marca una transición, un espacio del exterior, el espacio intermedio y el interior, todo con este gesto sutil, o sea, no tan sutil, pero con este simple hecho de generar un pliegue. Claro, y con este hecho de romper en distintos lugares la caja. En algún lado lo rompe súper grande para que entre la luz, se note dónde se accede, y en otro lado más sutil para generar estos grados de intimidad que son súper importantes en la arquitectura. Sí. Digamos, Domingo, o Guillermo. este proyecto le gustó al Guille mucho, Y acceso. encuentro notable porque de algún modo volvemos como a las cosas del antaño. Me hizo acordar al tiro de la ciudad prohibida en China, esta gran escala que en el fondo es como, de nuevo, la preparación, la peregrinación, el llegar a un lugar de distintas índoles, bajarte la velocidad. Y por otro lado lo encuentro también interesante cómo el volumen mismo se proyecta y genera este espacio intermedio que está cobijado por el techo, o sea, el suelo del otro nivel es el techo del Que sale a acceso. buscar, que Exacto, sale a buscar directamente. con un gran brazo que se extiende a recogerte y sin, obviamente, de manera intencionada, te marca que el acceso está justo en ese espacio vacío que deja el brazo. Hay un brazo construido con cubierta y hay otro brazo vacío hacia el cielo y claramente te marca y uno empieza a ver, el acceso está por ahí. Y lo otro son lugares de estar, lugares de reunión, lugares de conversación. No sé qué es este proyecto, pero podría apostar que tiene que ver con universidad, con escuela, o donde gente se va a sentar a estudiar o conversar distintas cosas. A mí lo que me gustó de este proyecto, o que se puede rescatar, es que no genera solamente un acceso con un elemento planar, como lo hemos visto en otros casos, sino que es un volumen, es un espacio habitado, tiene una masa, tiene un peso, tiene Claro. una altura, un espesor, una longitud, que te va a marcar ese acceso. O sea, no recurre a otro elemento para poder generar ese espacio de transición. Y otra cosa que me gusta mucho de esto
es cómo este volumen horizontal que se levanta se coincide con este sentido de subir, de cómo cada vez voy subiendo acá y me voy me dando una proximidad con este mismo elemento. Entonces, ingresamos con una altura X y llegamos hacia otra altura, que siempre va a estar de acuerdo a la altura del espacio del cuerpo humano. O sea, aquí podemos, gracias a esta persona de acá, nosotros podríamos determinar cuál es la altura inicial que vamos a tener en este recorrido, pero al final vamos a llegar a una escala completamente distinta, mucho más humana. Pasamos a una escala mayormente, no sé si llamarlo monumental, pero mayor, a llegar a ese espacio ya que recibe al cuerpo humano. Y creo que vale la pena y ayuda mucho los espesores, como dijiste. Los muros tienen un espesor, los pilares tienen otro espesor importante. Entonces los otros elementos después que vienen, los metálicos, son como agregados de hornos que casi no deberían estar. O sea, casi uno no los ve. Y de nuevo la proximidad de estos dos elementos también La te ayudan tensión. a configurar exacto, Claro. ese acceso. Si estos elementos estuvieran mucho más lejos, quizás ese acceso o esa relación se perdería. Pero como estamos en una relación casi 1:3, claro, que tiene cierto ritmo, nos permite generar acá, a pesar de que aquí en este espacio vacío no hay nada, nosotros podemos crear o construir un módulo que nos permita ayudar a mantener esa relación visual. Ahí puedes hablar casi como un espacio virtual, un volumen virtual que si bien no existe, nosotros lo vemos. Exacto. Me costó, pero ahora sí. Voy a la siguiente. Es como el mismo Esta me gustó gesto, mucho. sí. Es como el mismo gesto de lo que vimos anterior, pero minimizado en la escala, como recordándonos que cuando está bien cuidado el acto, no requiere o no exige que sea siempre de grandilocuente. O sea, si el acto requiere, porque va a haber más personas, el proyecto va a crecer, pero si el acto requiere algo más íntimo, el proyecto se va a reducir, pero eso no quiere decir que el acto pierda su calidad. Bonito lo que pasa acá con cómo se incorpora el paisaje, cómo se incorpora cierta materialidad, que no es un elemento. Aquí ya podemos ver cuándo un elemento se entiende como de forma neta o cuándo empieza a subordinarse al paisaje. O sea, podemos entender otros tipos de lenguaje que quizás no vamos a ver en esta etapa, pero que hay distintas opciones de cómo nos vamos a incorporar en cierto contexto. Y eso también, entendiendo el contexto en el que nosotros nos vayamos a empezar, podemos generar este tipo de transición. Porque sería distinto esto que este proyecto, claro, este proyecto esta hora, estuviera en un espacio que no tuviera pendiente, o que Claro. tuviera otro tipo de paisaje, otro tipo de árbol, otro tipo de tierra, anda a saber. Es, en este caso, el contexto el que coincide cómo debemos traspasar. O sea, el acceso se hace parte de la pendiente, se hace parte del contexto, se fusiona, se une. Claro. Y a su vez une con la arquitectura y son un todo. Podemos hablar de un solo elemento integral, no de un elemento que se posa sobre un terreno. Y también es Digamos, inteligente el cómo el signo que marca el acceso claramente tiene que ver con el espacio superior, o sea, se vuelve a aprovechar y se vuelve de algún modo que la arquitectura vaya originando las cosas en sí misma y sin agregados. Así es. Esta me gustó mucho en relación a lo que hemos ido conversando anteriormente. Aquí le pueden decir varias cosas sobre este tema, pero como una misma materia, en este caso la masa, se puede llevar como elemento ya sea laminares o un elemento macizo que mantiene cierta proximidad semejante y es la proporción y la tensión, como dice Guillermo, la proximidad de estos elementos, lo que te van a generar, digamos, una invitación, que van a llamar a que nosotros tenemos que acceder acá y van a controlar incluso la velocidad. Entre más próximos se generan estos elementos en un recorrido, uno tendiera a pensar a que uno tendría un nivel de circulación mayor. Pero si estos elementos se empiezan a distanciar, se pierde ese tema, ese espacio de transición y también generaría un espacio más bien de permanencia. Cambiaría, digamos, el objetivo o la forma en que se habitan estos espacios. Por eso es tan bonito entender también que esto tiene que tener cierta escala, ciertas medidas, módulos,
modular estos elementos, generar proximidades, generar tensiones, para poder, digamos, materializar lo que nosotros queremos abordar en estos momentos. Exacto, y de hecho lo que tú mencionas se ve en la fotografía, en la primera, donde hay un lugar más bien como un patio, eh, que tiene como, no sé, al ser tan positivo, uno podría hacer zonas más calmas, zonas de estar, zonas de encuentro. En cambio, las circulaciones con esta verticalidad son más bien como ejes que te disparan hacia el otro lado, como que estoy aquí y tengo que llegar al otro lado. Y en la segunda fotografía, nosotros pasamos a través de este espacio vertical intenso y llegamos a un lugar más holgado donde en el fondo casi sería como ¿cómo se llaman estos? Un lodge donde descansar y casi como tomarse tranquilo unos vinitos con música electrónica relajadita y pasar el resto de la tarde. Entonces pasan muchas de esas cosas y de algún modo las imágenes van sugiriendo este tipo de pensamiento, este tipo de diálogo. Y aprovechar de repente decir, y si quieres pasa a las otras, decir que cuando hagan sus imágenes, estén pensando que evoquen este tipo de mirada, o sea, no es dibujar por dibujar, no es sacar la foto por sacar la foto, no es el rendering por el rendering, sino que te permita o le permita a quien está viendo la imagen imaginarse estar ahí, imaginarse qué cosas van a pasar, entender cuál es el acto humano. O sea, estas fotos están súper estudiadas, claramente hechas por profesionales y que quieren, y seguramente conocen el espacio y quieren transmitir una idea y el que podamos estar hablando media hora o más desde esta misma fotografía es por lo mismo, porque buscaron transmitir todo un relato a través de este encuadre, a través de estas horas, a través de esta atmósfera, a través de esta iluminación, etcétera. Exactamente. Sigamos adelante. Qué Este es choro de este. Herzog y de Meuron. Sí, este es el Caixa Forum. Que está en la parte de atrás, de hecho, porque me falta el muro verde. Pero qué interesante como en realidad lo que hicimos para marcar el acceso. Porque se construyó sobre un edificio clásico y había que armar una especie de revitalización y reutilización de este edificio que estaba botado. Y lo que hicieron fue despegarlo del suelo y generar este tajo que te dice, bueno, aquí adentro está todo pasando. Creo que era la altura original y la mantuvieron y eliminaron el zócalo. Y vieron alguna manera de mantenerlo siempre en la misma posición. Y aquí también la calle en su remodelación tuvo también un trabajo ahí con la pendiente que le permitió también abrir justamente este tajo horizontal, donde nos permite acceder. Y si tú te fijas, principalmente en el acceso, o sea, por fuera tenemos un aspecto sumamente pétreo, así entre el ladrillo y este elemento masa que está arriba, con estas tonalidades medias café, naranjo, ¿cierto? Que nos dan esos materiales, pero si tú ves, una vez que en la parte del acceso, cuando nosotros ingresamos, el material cambia completamente. Sí. Pasan a tener estas planchas metálicas y estas luces, por lo tanto, está mostrando también el interior hacia el exterior, o sea, inmediatamente uno desde fuera dice, oye, está pasando algo muy distinto ahí dentro. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, vamos para allá. Claro, claro. Esa tensión. Creo que Claro. mientras lo miraba, no sé de qué año será, pero esto claramente me hace un guiño con lo que pasa con el GAMP, por ejemplo. Sí. ¿Avanza? Sí, no, dale, avanza. Sí, El pabellón Don de Pabellón, Barcelona. sí, Don Pabellón, que aquí creo que lo pusimos por varias cosas, de cómo estos planos, eh, bueno, recogiendo lo que dijo algún momento Julio, empezamos a ver planos de vidrio, planos de mármol, piedra oscura, piedra clara, planos de hormigón, y empiezan a interaccionar de tal manera que empiezan a generar instancias de acceso, instancias de preparación, instancias de espacios interiores y que en el fondo el pabellón de Barcelona es una gran muestra de cómo desplazando los muros, alargándolo, intencionándolo, podemos transformar lo que podría ser un espacio exterior y un espacio interior en una multiplicidad de espacios, instancias y actos interesantes de desarrollar, descubrir y estudiar. Y con pocos elementos, muy pocos elementos, pocos muros, Exacto. ¿cierto? Pero solamente la disposición y la geometría, o sea, la superficie que estos elementos tienen, es como nosotros nos movemos ahí.
Por lo tanto, siempre nosotros decimos, tanto en el diseño como en la arquitectura, en la simpleza, en la verdadera simpleza está la complejidad. Claro. Ahí está la complejidad. O sea, hacer cosas complejas es sumamente fácil y en eso se van a dar cuenta. Pero en hacer cosas simples es de verdad complejo. Sí, sí. Y bueno, y aquí el último, antes de cambiar, que el signo puerta, si bien son unas hojas de vidrio, podría no estar. Claramente hay un tema de que tienen que estar por seguridad, por cierre, etcétera, pero podrían no estar y funcionaría igual. Y eso es como un poco lo que queríamos hablar. O sea, en esta fotografía vemos un atrio que te prepara antes de acceder, te prepara, tenemos este como túnel virtual que te prepara de nuevo al acceder, y tenemos este símbolo que es la puerta que ahora está abierta, perfectamente podría estar cerrada, pero que la puerta pasa a ser algo totalmente anecdótico, podría ir como no ir, y el elemento funciona de todas maneras. Entonces, creo que eso es importante tenerlo muy en cuenta. Sí. Y vamos a la última fotografía ya. Maravilloso. Como la volumetría se desplaza, ¿cierto? Esto es como si sacáramos una masa y pudiéramos configurar el acceso. Claro. En la misma configuración. Es interesante cómo de alguna manera está tan equilibrado a pesar de ser nada simétrico. Está tan bien compuesto que uno lo ve súper equilibrado, es súper bien compuesto y uno entiende al tiro y dónde hay un acceso y dónde no, y dónde te permite ver lo que está pasando adentro como para invitarte a acceder, y cómo este volumen pesado da la impresión de que vas a aplastar a los seres humanos que están traspasando a través de él. Notable, está súper Atención a claro. todo. Claro. Es muy, muy bonito eso de que de nuevo acá aparecen las medidas. O sea, no hay nada que sea antojadizo. Estaba viendo acá que esta relación es 1 a 3. Podríamos ver cuántas veces que este elemento es el doble de este, si lo estamos viendo en altura, este espacio también. Todo perfectamente equilibrado que también te genera esa tensión. Este elemento acá, a diferencia de este elemento acá, este requiere tener esta apertura, o puede ser, como lo estoy interpretando acá, para generar una iluminación. Pero ya sea porque sea el acceso o otro elemento en un espacio esquina, genera este elemento, digamos, horizontal que nos permite contener. Sería muy distinto que este elemento que no estuviera acá y apareciera acá, Claro. y aquí estuviera vacío. Quizás no podríamos ver ese elemento prismático que hay acá claramente. Entonces, eso también tiene que ver un poco, no solamente una forma antojadiza, o este elemento quizás sí podría estar oculto, cubriendo acá y acá libre. Claro, pero no veríamos la iluminación de lo que está pasando adentro. Claro, dependiendo de cuáles las intenciones que nosotros querramos dar, es cuando vamos a ver cuando extruimos, cuando extraemos masa, Claro. cuando cortamos cierto elemento, va por esos lados. Claro, y es súper interesante también con lo que sabemos, está todo estudiado, todo pareciera que todo es ortogonal, pero sin embargo cuando miras el muro del acceso tiene dos diagonales, y de alguna manera esas diagonales buscan recoger al transeúnte, el que está pasando, y capturarlo y meterlo al interior del proyecto. Uh-huh. Quizás me empiezo a preguntarme a mí mismo si este muro hubiese funcionado igual si se hubiese proyectado hacia afuera, pero bueno, quizás habría destruido la esquina si hacemos eso. Exacto. Y la geometría también. Gracias, Esta especie como de cubo con más. masa excavada se hubiera perdido. Mm. Bueno, esa ha sido nuestra humilde presentación para ustedes, queridos estudiantes, así que ahora está el desafío. Vamos a configurar los accesos a nuestros proyectos. Sí, Y sí, están prohibidas las puertas, como ya lo hemos mencionado. sí, bueno, hemos avanzado harto. Yo creo que hemos pasado. Esta es la última video así como de materia. Después vamos a seguir apoyándolo y trabajando, pero como materia del semestre, esto fue de aquí es resolución de proyectos. Creo que hemos pasado y compartido mucho contenido con ustedes. Y sería importante la invitación o la sugerencia, o la fuerte sugerencia, en realidad casi como una obligación, de incorporar todas las cosas que hemos hablado. Hemos hablado del acto humano, de las atmósferas, ahora agregamos el acceso, hablamos de la espacialidad, de las secuencias espaciales, hablamos de, no sé, de vista, de materiales, del sonido de los materiales, de la temperatura de los materiales, de la succión,
no me puedo acordar de la frase que genera, El pero sosiego y la seducción. el sosiego y la seducción. Hablamos mucho de esta tensión interior-exterior y también les invitaría a recordar que no, cuando estemos hablando de este tipo de proyectos, este tipo de propuestas, no hablen de espacios privados y espacios públicos. Hablen de espacios íntimos y espacios colectivos. Porque entrar en la definición ahora, en primero, lo que es el espacio público y qué es el espacio privado, qué es el espacio comercial, es otra cosa. Cuando hablamos de colectivo, porque hayan 5 o 6 personas, por ejemplo, una vivienda es privada, pero el patio, la sala de estar son lugares de encuentro, por lo tanto son lugares donde suceden cosas colectivas. Entonces, y si bien podemos tener nuestra, no sé, nuestra sala de taller, de pintura, que es un lado más íntimo porque estás tú solo, estás siempre dentro de un espacio privado, entonces son distintas las percepciones. Entonces, cuando estemos desarrollando nuestras láminas y nuestro enfoque y nuestros actos humanos, pensemos en elementos colectivos, pensemos en elementos individuales, pensemos en el acto humano sobre todo, y la espacialidad que genera que responde a ella, sobre todo a la espacialidad, y después sobre todo el acto humano, y después preocuparnos de esa atmósfera que queremos construir. ¿Qué elementos debe tener esta atmósfera que pretendo diseñar para que el acto humano que estoy considerando sea hecho de la forma o de la mejor manera posible o de la manera más alta posible y liberarnos de todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida? O sea, muchas veces podemos decir que, y lo que hemos conversado de la pandemia, nos demostró que la ciudad que vivimos, que los espacios que vivimos no están bien hechos, no están bien resueltos, no están bien pensados, no están incorporando al acto humano, al ser humano, al habitante. Entonces, nosotros tenemos que romper esa lógica y preocuparnos y empezar a preocuparnos de ello. Exacto. Julio, ¿algunas palabras al cierre? No, yo creo que en general está dicho todo y pucha, solamente que le pongan harto ánimo a esto, que pues, es parte fundamental y para el desarrollo de aquí en adelante, para poder hacer buenos proyectos o por lo menos es el momento para explorarlo. Bueno, queridos estudiantes, con el grupo de profesores nosotros durante todo este semestre les preparamos clase a clase, un material muy lindo para que ustedes puedan revisarlo. Así que si has llegado hasta acá y no has visto las clases anteriores, te invitamos a verlas porque es material muy valioso que te va a servir mucho y nos daría una lata que nosotros preparando este material ustedes no lo vieran y no lo aprovecharan. Aprovechen esto, háganos consultas en clase, ustedes nos hacen muy pocas preguntas a nosotros. Yo necesito que estén más ansiosas y ansiosos por arte, arquitectura, diseño, preguntar cosas, profe, ¿cómo se hace esto? Profe, esto otro, esto no lo entendí, no lo entendí. Los veo muy apagados en ese sentido, no sé qué están esperando, no esperen nada, o sea, son ustedes los que tienen que tomar las acciones y ustedes tienen que ponerse la camiseta encima y decir, oye, yo quiero hacer esto. Y usted, para que a ustedes les vaya bien en este mundo profesional, que es muy competitivo y que los van a valorar mucho más por su talento también y por su interés por la profesión, ustedes tienen, obviamente, eso les va a exigir mucho a ustedes, les va a exigir estar constantemente aprendiendo, revisando revistas, viendo cosas, preguntándole a los profesores. O sea, aquí nosotros tenemos una experiencia en esto, hemos hecho cosas y creemos que nos aprovechan poco. O sea, generalmente están esperando que en las correcciones nosotros les digamos qué hacer, pero las preguntas no nacen de ustedes. Entonces, oye, ya pongámonos las pilas, o sea, estamos terminando el semestre y aún estamos esperando que me diga el profesor las cosas. Así que es un reto y por favor hagamos nuestro trabajo con cariño porque esto nos gusta, amamos lo que hacemos y por lo tanto, como amamos lo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto y le dedicamos el tiempo que se merece a nuestra profesión porque es a lo que nos queremos dedicar el resto de nuestras vidas, ¿ya? Así que eso, la invitación está hecha. Muchas gracias por el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Palabras al Margen. Muchas gracias, Muchas chiquillos, que estén gracias, súper Julio y bien. Guillermo. Nos vemos. Gracias, Domingo. Gracias, Guille. Que estén bien. Ánimo a todos. Gracias, chao.